Gracias, doctora Lomía. Voy a comentar 4 diapositivas y vamos a distinguir 2 conceptos que son importantes, no tiene por qué ser complicado visualizar su diferencia. El primero es mortalidad y el segundo es letalidad. En términos coloquiales, en términos de lenguaje común, parecieran lo mismo. Quizás si uno busca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua va a encontrar que son sinónimos: mortalidad, letalidad. Pero en epidemiología y para el entendimiento de un fenómeno epidémico como este, es importante visualizar cada uno. Mortalidad es el número de casos, el número de personas que muy desafortunadamente pierden la vida, divididas por la población que puede tener el fenómeno y perder la vida. Es decir, la población que vive en un estado, en un municipio, en todo un país o en el mundo entero. ¿Qué significa la mortalidad? La probabilidad, el riesgo de que una persona fallezca por COVID durante el periodo en que está la epidemia. Letalidad tiene otro significado. Letalidad es el número de personas que pierde la vida por COVID, es decir, igual que en la mortalidad, pero dividido por aquellas personas que se ha identificado tienen COVID-19, por cualquiera de los mecanismos de confirmación: laboratorio, asociación, dictaminación. Y el significado es la probabilidad de morir si es que se tiene COVID. En mortalidad es la probabilidad de morir con COVID o por COVID desde el momento en que uno está. En este momento estamos aquí, no tenemos COVID, pero también tenemos una probabilidad de morir por COVID. Pero si consideramos exclusivamente a las personas que ya tienen COVID, ¿cuál es la probabilidad de que pierdan la vida? ¿Por qué son importantes de distinguir? Porque la primera, la mortalidad, atañe al riesgo general que tenemos todos y todas, y afortunadamente es un riesgo considerablemente pequeño, por importante que es la epidemia y por dramático que es la pérdida de cada una de las vidas. En cambio, la letalidad tiene un significado de, una vez que se tiene el COVID, cuál es la probabilidad de no salir bien librados de la infección. Y la segunda medida, la letalidad, se puede interpretar como un indicador del éxito o el fracaso en la atención de la enfermedad. No necesariamente se puede interpretar como la calidad de la atención. Y ojo con eso, porque en varios de los medios de comunicación periódicamente aparecen comparaciones. Por ejemplo, la letalidad en hospitales privados es menor que la de hospitales públicos, o la letalidad en una institución es más grande que en otra, y se interpreta como si se tratara de un indicador que inmediatamente traduce calidad de la atención, y se empieza a pensar, es mejor hospital en donde hay menor letalidad. No necesariamente. Hay muchas razones por las que esto no es válido. Una muy importante, en especial en la comparación de lo público con lo privado, es que al sector privado acuden personas con mejores condiciones de vida en general, porque por su estatus socioeconómico tienen mayores oportunidades de tener una vida saludable. Entonces tienen menor prevalencia de enfermedades crónicas, cuando las padecen las tienen en mejor control, pueden acudir más fácilmente a las unidades hospitalarias y en general se observa que acuden más tempranamente, incluso aunque no tuvieran una indicación médica estricta de ser hospitalizados. Es decir, una persona con un caso leve de COVID puede ser más probablemente hospitalizado en el sector privado que en el sector público. Mientras que en el sector público se siguen criterios médicos estrictos, porque la atención en el sector público no tiene un interés lucrativo o comercial. Entonces no hay una motivación para hospitalizar a alguien cuando no hay una indicación médica solamente porque lo pida, cosa que puede ocurrir en el sector privado y
es legítimo, finalmente es la decisión de la persona y es la decisión de la unidad hospitalaria de recibirle. Entonces, cuidado con la interpretación de que letalidad traduce calidad de la atención. La segunda idea que quiero compartir es la siguiente. A lo largo de los meses de esta epidemia, ha aparecido también en la narrativa pública, en los medios de comunicación, que México es el país con la mayor afección y se habla de nuestra razón de letalidad, que en promedio ha estado cercana al 10%. Y en no pocas ocasiones se plantea que esta es una letalidad de las más altas del mundo y se compara con la letalidad puntual que tienen los países, por ejemplo, en este momento. En Europa tenemos una letalidad promedio de 2.5%. En México se usa la cifra de 10%. Identifiquemos el porqué de esto. Primero voy a presentar la mortalidad, la probabilidad de morir en un país dado, en este caso México, por COVID. Y es la curva que conocen, presentamos todos los días. Acaba de presentar el doctor Alomía y yo presenté esta mañana. Llegó a un punto máximo en la semana 27 del año, que es la segunda semana de julio, descendió hacia la semana 40, que es la primera semana de octubre, posteriormente aumentó y en este momento acaba de reducirse en 2%. Y esta es la probabilidad medida como de cada 100,000 habitantes, cuántas personas podrían morir por COVID. Y noten ustedes que es considerablemente pequeño el número, no obstante lo dramático que es cada muerte. Ojo con trivializar ese asunto, cada una es un drama, pero en términos de riesgo, en términos de probabilidad, 77.4 personas de cada 100,000 habitantes podrían morir en un momento dado por COVID a lo largo de esta epidemia. Es una cifra relativamente pequeña si la comparamos con las distintas causas por las que se pierde la vida. La siguiente, por favor. Y luego la mortalidad también nos permite ver la probabilidad de morir por COVID en las distintas entidades federativas si consideramos el tamaño de cada población, de cada entidad federativa. Y lo vemos aquí, el promedio nacional es este, el que es el mismo, 77.4, y los distintos estados o entidades federativas, Aguascalientes, Baja California, etcétera, hasta Zacatecas, ordenados en orden alfabético. Vamos a la letalidad, con la siguiente, por favor. En la letalidad, que es si a alguien le da COVID, en promedio, ¿cuál es la probabilidad de que pierda la vida? Es un número que lo medimos generalmente en un porcentaje. Y por ello se vuelve intuitivamente más fácil de interpretar o de entender. Pero lo que quiero destacar aquí con esta curva, que quizá la han visto pocas veces, la hemos presentado anteriormente, pero hoy la volvemos a presentar, es la diferencia entre esta letalidad promedio, 9.8, que es a lo largo de todos los meses de la epidemia, cuál ha sido el promedio de personas que mueren con respecto a aquellas que han padecido COVID. Y esta es una operación que ustedes, como comunicadoras y comunicadores, hacen casi todos los días, cuando dividen el número acumulado de defunciones, 98,000 y tantas, con respecto al número de casos que se han sumado desde que empezó la epidemia. Pero hemos explicado que los casos, las personas enfermas en marzo, ya no son casos. Las personas que tuvieron enfermedad en abril ya no son casos, tampoco las de mayo, tampoco las de junio, tampoco las de octubre. Literalmente ahorita es del 1 de noviembre a la fecha, son personas que pueden tener la enfermedad activa. Por supuesto, también hemos explicado que alguien puede permanecer en el hospital varias semanas, pero de los casos nuevos, solo son casos durante 15 días las personas que tienen enfermedad leve. Entonces, esta letalidad cercana al 10% no puede compararse válidamente con lo que ocurre en otros países si no se considera que este número, este cercano al 10%, es la cifra acumulada de defunciones y la cifra acumulada de casos.
no lo que está ocurriendo cada semana o cada día. Entonces, esta cifra no revela el cambio que se va dando en la probabilidad de morir si es que se padece COVID. En cambio, la letalidad de cada semana sí refleja la probabilidad de morir si es que se padece COVID en México y va cambiando cada semana. Y esa es la idea fundamental de esta gráfica. Veamos. Esta empieza en la semana 8, porque antes de la semana 8 no tuvimos ninguna defunción, afortunadamente. Y después tiene grandes variaciones porque, aunque los porcentajes se ven aquí que cambian mucho, llegamos al 15%, luego bajamos al 5%, es porque era un conjunto muy pequeño, una decena o dos de defunciones. Entonces, desde luego, si de 10 personas mueren 5, la letalidad se va al 50%. Pero si en la siguiente semana de 20 personas mueren 3, pues la letalidad se reduce sustancialmente. Y por eso esta variación cuando hay muy poquitos casos. Y llegamos al punto máximo en el mes de abril-mayo, con un poco más de 23%, cuando teníamos el incremento rápido de casos. Pero posteriormente empezó a descender. Y en la semana 29, donde llegamos al punto máximo de la frecuencia de casos diarios o semanales, llegamos aproximadamente al promedio, la letalidad promedio nacional cercana al 10%. Y ha continuado en descenso en las semanas posteriores. Descenso, descenso, descenso. Y a partir de la semana 40, en donde empezó a haber una tendencia al alza del número de casos, de todos modos la letalidad, la probabilidad de morir si es que se padece COVID, sigue bajando. Sigue bajando. Y en este momento, para la semana 45 del año, que es el corte de información 2 semanas atrás, estamos viviendo en la semana 47, es de 3.3%. Esta cifra es la que se puede comparar con las cifras que comúnmente aparecen en otros países de cuál es la letalidad en la semana que se está interpretando. Y no discrepa importantemente. ¿Cuál es la deseable? 0, por supuesto, no hay duda. Todos quisiéramos que fuera 0. Pero es muy importante entender que esto ha ido disminuyendo porque esto, en la medida en que revela las distintas experiencias que ha ido ganando la población, en primer lugar, el Sistema Nacional de Salud, en segundo lugar, el manejo médico de la epidemia, cada vez va logrando mayor éxito en disminuir la probabilidad de morir si es que se tiene COVID. Y en esto, como lo explicará a continuación el doctor López Ridaura, yo con esta termino, tiene que ver el lograr una atención más oportuna, porque se demande atención más prontamente. Si me pasa la última, solo para mostrarla, lo mismo se analiza por entidad federativa. Aquí no están ordenadas por orden alfabético, sino por la magnitud de la letalidad de caso. Técnicamente se llama razón de letalidad de caso. Morelos ha tenido la más alta promedio. Podremos ver, y yo creo que lo vamos a incorporar cuando tengamos el repertorio semanal el próximo martes, el repertorio semanal por entidad federativa el próximo martes, vamos a incorporar una gráfica semejante a la que acabo de poner del nivel nacional para cada entidad federativa, para poder ver cómo ha cambiado a lo largo del tiempo la letalidad de casos, es decir, la probabilidad de morir si es que se tiene COVID. Y este es el promedio nacional de todo el periodo, pero que hoy, en el corte de información de la semana 45, es 3.3%.